Muy bien, buenas tardes a todas. Hemos venido hablando en estas clases de la aproximación a la santidad. Estamos ya en la clase número 4 y pensando un poquito, ¿no? ¿Qué es la santidad? Que fue la primera clase, ¿verdad? Y que o sea, todos estamos llamados a ser santos. Eso es una llamada para, o sea, Dios pide a todos ese esfuerzo de lucha por, eh, pues, buscarle a Él en medio de las circunstancias de nuestra vida. Es decir, la santidad, como hemos venido diciendo, no es un hecho, digamos, para alguien especial, sino que realmente es una llamada para todas las personas. Y en estas clases hemos venido hablando de cómo puede concretarse esa lucha por la santidad como en distintos aspectos de nuestra vida. Es como que si nosotros pudiéramos hacer como un close-up, ¿no? O sea, una revisión de un aspecto, nuestra familia, otro aspecto, el trabajo, otro aspecto, que es el que vamos a ver hoy, las relaciones humanas, ¿no? Y ir viendo, bueno, ¿cómo será esto que yo puedo ser santa en mi familia o santo? ¿O cómo será esto que yo puedo ser santo en mi trabajo? ¿Cómo puedo encontrarme con Dios en las realidades humanas en las que estoy habitualmente? Y pues eso, hoy queríamos fijarnos en el tema de las relaciones humanas, ¿no? Y hacer de las realidades humanas el lugar de nuestro encuentro con Dios. Es decir, no necesitar desprendernos de las cosas de todos los días para encontrarnos con Dios, sino más bien encontrarlo allí donde yo estoy. De eso se trata estas clases de que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sabemos que las realidades humanas son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, como decíamos antes, la familia, el trabajo, que nosotros quisiéramos que pudieran quizás ser mejores de lo que realmente son. Es decir, hay aspectos mejorables, aspectos muy buenos y aspectos que realmente están deficientes, ¿no? Y sabemos que la vida es siempre así, porque cuando se mejora uno de esos aspectos, se empeora el otro. Cuando todo me va bien en la familia, de repente me va mal en el trabajo. Cuando todo me va bien en el trabajo, pues de repente la relación con mis amigos, algo se complica. Es decir, no es posible tener todo controlado siempre. Y esa realidad nuestra de estar como, sin perder de vista ese querer dar más, ese querer enderezar lo que se torció, ese querer recomponer lo que se partió, esa es la lucha por la santidad, ¿no? Y gracias a Dios se hace bastante fácil con la ayuda de la gracia. Es decir, que aunque hemos hablado de cosas como muy concretas, de la familia, del trabajo, y ahora vamos a ver algunas muy concretas de las relaciones humanas, todo eso sería bastante difícil sin la ayuda de la gracia. Como sabemos que se nota mucho la diferencia cuando contamos más con Dios y su gracia que cuando luchamos solamente, pues bueno, con nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, el tema de las relaciones humanas es un tema difícil, tanto que a veces parece, bueno, insuperable, pues resolver conflictos que se presentan o llegar a comprender a fondo a una determinada persona o lograr neutralizar el aspecto negativo que el modo de ser de una persona genera en un determinado ambiente. O sea, las relaciones humanas realmente influyen mucho en nuestra vida. Es decir, de que podamos relacionarnos bien con los demás, dependen muchas cosas. O sea, a veces nos puede estar yendo mal, digamos, en el trabajo, nos quedamos sin trabajo, pero si tenemos el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, es como que todo eso toma otro tamaño distinto, ¿no? Las relaciones humanas es muy importante aprender a santificarlas por lo que eso significa para nosotros, lógicamente, pero también para las demás personas. Voy a empezar por el final, ¿no? ¿Qué significa santificar las relaciones humanas? Cada una de nosotras, de nosotros puede tener como distintos papeles en la vida. Por ejemplo, uno puede ser hijo, hermano, padre, esposa, esposo, eh,
jefe en el trabajo o más bien subalterno. Es decir, en los distintos ámbitos de la vida estamos en distintas posiciones que hacen que las personas que están a nuestro lado esperen algo concreto de nosotros y que nosotros queramos darle algo concreto a esas personas de acuerdo a esa relación que tenemos con ellas. Pues entonces, santificar las relaciones humanas vendría a ser como de una manera muy simple, intentar ser buenas hijas, hijos, buenos amigos, buenos hermanos, buenos padres, buenos, o sea, no quedarnos en una medida de cumplimiento, ¿no? De dar lo mínimo, de no gastarnos más de lo necesario. Santificarlo vendría a ser ese desbordarse en el cumplimiento de nuestro papel como hermana, amiga, vecina, ciudadana, la relación concreta en la que me encuentre en cada momento, ¿no? Sabemos que no es fácil porque el ser humano está como con falla de origen. Es como cuando uno compra un carro que a uno le dicen, mira, estos carros son todos buenísimos, los de la marca tal, pero ese que tú compraste, justo ese, salió con una falla de fábrica, o sea, qué lástima, ¿no? No, cónchale, qué broma, ¿no? Pero bueno, resulta que el hombre viene con falla, ¿no? Con falla de origen. Es decir, que cuando quiere decir algo amable, pues resulta que ofende. Cuando quiere, o sea, no todo le sale bien. Y en este campo concreto de las relaciones humanas, es como que si hubiera una especial dificultad para lograr unas relaciones armoniosas, porque el ser humano es como complejo, ¿no? Entonces, esta fibra humana, la fibra de la relación entre las personas, es algo que hay que aprender a sanar, ¿no? Porque está enfermo muchas veces, y a elevar. Es decir, no solo dejarlo en el ámbito de lo justo y necesario, sino el excederse, que es lo que realmente consigue de nuestra parte pues una felicidad muy profunda y que realmente, o sea, una cara de la moneda es la alegría que nos da el poder vivir así, y la otra cara de la moneda, que es la más importante, es que estamos amando a Dios en ese esfuerzo, y estamos encontrando a Dios en ese esfuerzo de mejorar nuestra conducta en función de los demás, ¿no? Y esto es un camino que va, fíjense, en el Antiguo Testamento las leyes decían, ¿no? Eran leyes de justicia. Es decir, por ejemplo, eso también lo comentábamos en una clase cuando hablamos de la Biblia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Eso significaba, eso era justo, era dar a cada uno según lo que habíamos recibido. Por un ojo, por un diente, ¿no? Diente por diente. En cambio, cuando llega el Nuevo Testamento con Jesucristo, se pasa entonces, ¿se acuerdan de la escena de cuando Pedro le pregunta al Señor, mira, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y resulta que el Señor le dice, Pedro, estás mal, 70 veces 7 es lo que yo espero de ustedes, ¿no? Eso es imposible sin la gracia, ¿no? O sea, perdonar 7 veces es posible con las fuerzas humanas, ¿no? Y eso que el perdón no es fácil. Pero 70 veces 7, o sea, realmente no, es lo que significa siempre, no es fácil, ¿no? Eso solo se consigue con la ayuda de Dios. Al mismo tiempo, cuando preparaba esta clase, sentía como una inquietud porque hay muchas personas que saben muchísimo de estos temas, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista educativo, de orientación a las familias, etc. Estas ideas que voy a dar, bueno, espero que sirvan, ¿no? Y van más bien como desde un punto de vista filosófico, teológico. Espero que puedan ser de ayuda a las personas que escuchan, ¿no? Bueno, entonces, y también como queriendo dar las ideas finales ya desde el comienzo, la conclusión se podría decir que la raíz de todo, ¿no? De esa santificación de las relaciones humanas, estaría en comprender, no solo intelectualmente, sino en la práctica, ¿no? Entender la vida como donación y no como una realización personal. Es decir, no estamos aquí
los años de vida que Dios nos dé para realizarnos humanamente. Y como yo me quiero realizar, entonces quiero ser una buena ama de casa, quiero ser un buen maestro, quiero ser, ¿no? O sea, santificar las diferentes situaciones de la vida. No es por realizarme, ¿no? Sino que la vida es una donación. Todos los seres humanos, ¿no? Estamos vinculados unos a otros y la felicidad personal no se alcanza uno solo, sino que se alcanza cuando hacemos felices a los demás, ¿no? Bueno, entonces, ya después de esta introducción tan larga, vamos a irnos a unos conceptos básicos como hemos hecho otras veces, ¿no? Y estos son unos conceptos de la filosofía, que esto viene, imagínense ustedes, de Aristóteles, el primero que empezó a estudiar la metafísica con un enfoque realista, pues fue Aristóteles, ¿no? Bueno, el primero que conocemos, ¿no? Y él ya en la observación de la realidad encontró estos conceptos, es decir, que intentando comprender mejor la realidad, se dio cuenta de que existe en los seres creados lo que se llama sustancia y lo que se llaman accidentes, ¿no? Entonces, les intentaré explicar esto rápidamente porque, bueno, si no sería una clase de metafísica y no es la idea. Aquí a mano derecha hay unos datos de un libro de metafísica, por si acaso alguna persona está especialmente interesada en esto, pues allí sale muy bien explicado, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es lo siguiente, ¿no? Los seres, ¿verdad? O sea que cuando uno ve el cambio sustancial, uno puede darse cuenta de lo que es la sustancia y de lo que son los accidentes. Es decir, son realidades profundas de la realidad, o sea, son aspectos concretos de la realidad que nosotros captamos eh, cuando observamos la realidad. Entonces, creo que vamos a ir mejor a través de un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo un mango verde y un mango maduro. Ese mismo mango dejo que pasen unos días y se madura, ¿de acuerdo? Es el mismo mango, pero ha cambiado bastante. Es decir, yo no me comería el mango verde, hay gente que sí le gusta, pero sí me comería el mango maduro. Es el mismo mango, pero sus características han cambiado completamente. Entonces, cuando se analiza el cambio, ¿no? Podemos observar que hay algo que permanece, que es el sustrato, no sigue siendo mango, que es la sustancia. Lo que permanece, ¿no? Es subestare, lo que está debajo, lo que no cambia. Lo que no cambia es la sustancia, en este caso concreto, el ser mango, ¿no? Tanto que yo distingo que es el mismo mango, lo que pasa es que antes estaba verde y después maduro. Los accidentes vendrían a ser aquellas cualidades, ¿no? O aquellos aspectos de la realidad que están como sostenidos por la sustancia, ¿verdad? Y, pero no pueden modificarse sin que se modifique la sustancia. Bien, entonces, cuando hablamos, bueno, ya concluyendo, ¿no? En las cosas existe un sustrato permanente y estable, que es la sustancia, y unas perfecciones secundarias y mudables, que son los accidentes. ¿Por qué todo esto? Ustedes dirán, ¿por qué nos estamos metiendo con esto de la metafísica? ¿No? Porque yo quiero llegar aquí a las relaciones, porque queremos estudiar las relaciones humanas, ¿verdad? Y me parecía útil fijarnos un poquito en esto, aunque va a ser, como les decía antes, bastante rápido, ¿no? Entonces, hay accidentes, ¿verdad? Estamos hablando de los accidentes, ¿verdad? Que son intrínsecos, otros que son extrínsecos y otros que son en parte intrínsecos y en parte extrínsecos. Entonces, en ese sentido, ¿no? Los accidentes intrínsecos son los que constituyen a aquel objeto en sí mismo. Es decir, si yo, la cantidad es algo tan intrínseco al ser de algo que si se la quito, aquello dejó de ser. La cualidad también. Y las relaciones, ya que ahorita más adelante veremos lo de las relaciones, pues
forman parte de estos accidentes intrínsecos, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender esto de una manera más rápida y más fácil, ¿no? Entonces, en relación a los accidentes, ¿no? Ya el mismo Aristóteles los calificó en su el libro Las categorías, ¿no? En sustancia y 9 accidentes. Entonces, podemos ver, aquí tenemos intrínsecos 3, extrínsecos 4 y en parte y parte 2. Entonces, el ejemplo. A Pedro podremos atribuirle los siguientes predicados, o sea, Pedro es hombre. Hombre significa sustancia, lo que es. Es bueno. Bueno sería cualidad, ¿no? La cualidad, el accidente cualidad. Es alto o gordo, sería cantidad. Es hijo de Antonio, sería relación, es decir, el nexo con otros, ¿no? Cada individuo se relaciona con los demás. Luego, por ejemplo, está en su cuarto, sería el accidente donde, pero fíjense que el estar es extrínseco. Si yo estoy en un lugar o estoy en otro, eso realmente me afecta, pero no internamente, no dejo de ser lo que soy, pero sí son accidentes, ¿no? O por ejemplo, está sentado, sería posición. Tiene papel y pluma, posesión. Ha llegado a las 7, es el cuándo. Está escribiendo, sería acción. Tiene sed, sería pasión. Entonces, estamos viendo, esto es como muy abuelo de pájaro, ¿no? Que en las realidades, ¿verdad? Hay algo sustancial y algo accidental, y vamos a ver un poquito más lo que son las relaciones, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver aquí, bueno, entonces, ¿a qué se refiere relación? Por ejemplo, cuando uno dice que una persona es hija de Pedro, estamos hablando de una vinculación que existe entre Pedro y la persona, ¿verdad? Que tiene un fundamento, que es que Pedro, junto con su esposa, tiene un fundamento de una causa, ¿no? Causaron ese hijo, ¿no? Entonces, de allí se genera una relación, es decir, hay dos individuos concretos, Pedro y su papá, ¿verdad? Hay un fundamento de esa relación, que es que Pedro engendró al hijo, y la relación en sí misma, es decir, el conjunto de quizá deberes y derechos bueno, sí, vamos a ponerlo en esas palabras que son como un poco adecuadas, ¿no? Pero supongamos que sean deberes y derechos que existen entre Pedro y su hijo, viene regulada por esa generación de Pedro, o sea, mmm, bueno, no sé si me he explicado mucho, ¿no? Pero bueno, en toda relación existen los siguientes elementos, ¿no? Un sujeto, ¿verdad? Que sería la persona sobre la cual iniere la relación, un término con el que el sujeto se relaciona, en este caso sería el Pedro, el papá, un fundamento que es la ordenación real existente entre ambos individuos, y luego la relación que se genera por el motivo del fundamento de la relación, o sea, el fundamento, es decir, el haber sido engendrado, no es lo mismo que la relación. ¿No? Bueno, entonces, el fundamento origina la relación. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es para que pasemos ahora, o sea, lo que quería hacer en relación a esto es que las relaciones humanas, ¿verdad? Que sería ese modo de unirse dos individuos, pueden tener distintos fundamentos. Esos fundamentos son reales,
Imagínense qué cosa más real que engendrar un padre a un hijo, ¿no? Pero también en la relación laboral existe un fundamento real que podría ser la contratación, ¿no? O supongamos, una persona es ciudadana de un país. El fundamento de esa relación de esa persona hacia su país viene por el hecho de haber nacido en un territorio concreto. Todo esto es para intentar explicar que cada una de las relaciones que vivimos, que tenemos muchísimas relaciones, son muy diversas unas de otras y requieren de nosotros respuestas distintas también. Y como estamos hablando de relaciones humanas, la santidad de las relaciones humanas tiene mucho que ver con entender mmm, que existe un nexo real entre esa persona y yo, y que ese nexo requiere de mí y requiere de la otra persona unas acciones concretas. Bueno, vamos a adelantar un poquito, ¿no? Entonces, tipos de relaciones humanas. Entonces, estábamos viendo, ¿no?, que pueden existir vínculos muy variados. Por ejemplo, vínculo familiar, el que tenemos por el hecho de pertenecer a la misma familia, pero esto es muy amplio, como vamos a ver en la siguiente lámina, no, por eso no me detengo aquí. Después, también tenemos vínculos con otras personas por el hecho de que nos han ayudado en nuestro desarrollo personal. Es el caso, por ejemplo, puede haber otros, de los educadores. O sea, la relación del maestro con el alumno es una relación muy bonita que tiene unas características propias, ¿no? Ya sea en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, en la vida, ¿ok? Relaciones laborales, ¿verdad? Que se generan por el hecho de formar parte de un equipo de trabajo de distintas maneras. Luego vamos a ir analizando un poquito cada una de ellas brevemente, ¿no? Relaciones de amistad, bueno, muchísimas. Esta relación de amistad se puede dar lógicamente en todas las anteriores, porque hay amistades del trabajo, amistades que se han generado con las personas de las que hemos recibido la educación o con los compañeros con los que hemos estudiado. Hay amistad en la familia o no las hay. O sea, el hecho de que exista un nexo no implica necesariamente que sea un nexo en donde se dé la amistad, sería lo mejor, ¿no? O sea, que sea un nexo positivo. Bueno, después seguiremos hablando de esto. También ha aparecido una nueva realidad que es el encuentro entre personas, pero a través de las redes, no por un contacto personal, sino con la intermediación de la pantalla, digamos, sí, de un dispositivo, digamos, de cualquier tipo. Entonces, todos estos vínculos, o sea, nosotros tenemos gente que aquí ponemos todos los nombres de las personas de nuestra familia. Aquí ponemos todos los nombres de las personas que han tenido que ver en nuestro crecimiento como seres humanos. Aquí todos los nombres de las personas que a lo largo de los años hemos compartido en el trabajo. Aquí las amistades, que muchas vendrán de aquí, pero bueno, otras vendrán por otro camino, del deporte, de compartir una afición, etc. Y estas que han surgido tal vez como fruto de encuentros de, no sé, o de interacciones a través de las redes. Entonces, todas estas relaciones que están aquí tienen su origen en o sea, el vínculo tiene su origen, ¿verdad? Lo que decíamos antes, tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Por ejemplo, en el caso de la familia, podría ser la generación, ¿no? En sentido amplio, ¿no? Porque, o sea, generaciones de padres a hijos, pero bueno, ahí hay una gran red de vinculaciones, ¿no? La familia de sangre, la familia política, etcétera, ¿no? En las relaciones laborales, pues bueno, supongamos que sea la contratación. En la amistad hay una afinidad porque se comparte pues, los gustos, la vida, las ideas, los proyectos, etcétera, ¿no? También puede ser
el vínculo, pues, por asociación, es decir, nos hemos comprometido entre dos personas en hacer un determinado negocio. Entonces, no sé, voy a vender un apartamento y la otra persona me lo va a comprar y ya existe un vínculo entre comprador y vendedor que requiere de mí, pues, unas cualidades y requieren del comprador otras cualidades muy concretas. Bueno, total, que dependiendo de el fundamento, ¿no? Se va a dar que el vínculo tiene unas características propias y permanentes. No es lo mismo alguien que yo conocí en las redes y que después ya no vi más nunca, que pues mi hermana o mi hermano. Es decir, o por ejemplo, no sé, no es lo mismo que yo no aparezca en una cita de Zoom porque tuve un contratiempo, a que yo no aparezca en la firma de un contrato en el que iba a vender el apartamento. Entonces, todo esto, que parece que especificar demasiado, me interesaba porque, claro, la santificación de las relaciones humanas tiene mucho que ver con entender cuáles son esas relaciones, o sea, qué me vincula a mí con mi familia y, por tanto, qué les debo y qué puedo esperar de ellos. Igualmente en los otros aspectos, ¿no? Vamos a continuar un poquito más. Entonces, aquí tenemos esta, no sé si es abuela, creo que es la abuelita con la niña, ¿no? Pues relaciones familiares maravillosísimas, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, aquí hay un cuadro impresionante, ¿no? Aquí estamos cada uno de nosotros, pero entonces hay hermanos, primos, primos segundos, primos terceros, primos cuartos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿verdad? Están los padres, pero están los tíos, ¿no? Los tíos hasta los cuartos, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Aquí ponían tras tatarabuelos, que eso a uno le decía los chornos. No sé si ustedes, no sé cómo se dice, si es chorno o chorno, no sé, pero aquí, ¿no? Y en cambio, por este lado vendría a ser la familia política. Entonces, el cónyuge, los cuñados, los primos políticos, ¿no? Los suegros, los prosuegros, ese serían los, ¿no? Y bueno, y aquí eso sigue, los nietos, los bisnietos, tataranietos, sobrinos nietos, o sea, es una enorme, bueno, cantidad de relaciones que tenemos con muchísimas personas. Y claro, no es, aunque todos son familia, no es lo mismo mi relación aquí con esta persona, prima cuarta, ¿no? Que aquí con mis hermanos, ¿no? Es algo completamente distinto, o sea, está lo que ellos esperan de mí y lo que yo espero de ellos no tiene punto de comparación, ¿no? Bueno, luego, relaciones laborales. Entonces también esto se ha estudiado mucho porque puede comprenderse una relación laboral desde un punto de vista más vertical, el jefe, plenipotenciario y los empleados, o sea, algo tipo pirámide, ¿no? Donde las órdenes vienen de arriba a abajo y el jefe manda y los empleados obedecen, ¿no? Que era como un esquema que está como muy superado en todas las empresas, ¿no? A otro tipo de esquema, que es el esquema más horizontal, que es trabajo en equipo, y donde lógicamente siempre habrá una persona que hace, digamos, es como la cara o es el responsable del funcionamiento del equipo, pero todos están como a la par en las responsabilidades, en las opiniones, en el compartir la realización del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, las relaciones de personas que trabajan en este esquema no tienen nada que ver con las relaciones de las personas que trabajan en este esquema. ¿Okay? Hay otro modo de organización que son las redes de redes, donde hay muchos pequeños grupos que intercambian unos con otros y digamos, se favorecen, hay una interacción muy positiva entre cada uno de las redes que se van uniendo en redes más grandes, ¿no? O también un modo de trabajar autónomo, es decir, que no depende de otras personas, sino que más bien tiene un trabajo freelance, es un emprendedor,
Bueno, siempre habrá relaciones con otras personas, pero de un alcance distinto a cuando estamos trabajando así. Y si nos vamos al lado de la amistad, me da lástima porque puse muy pocas cosas en la amistad y es una realidad demasiado maravillosa en la vida que hay que cultivar y hay que, sí, cultivar y compartir, etcétera, ¿no? La amistad es un nexo que surge casi siempre por compartir algo objetivo, ya sea estudios, aficiones, proyectos, diversión, deporte, objetivos de vida, ilusiones más o menos profundas, etcétera, ¿no? Entonces, la amistad, pues, es una realidad maravillosa, ¿no? Y es un vínculo entre dos personas fundamentado en este compartir intereses, ¿no? Es verdad que también se puede dar amistad con personas con las que no compartimos tanto, pero algo tenemos que compartir, ¿no? O sea, aunque sea que somos del mismo pueblo, ¿no? O sea, y por allí entramos, no sé, mira, no tenemos nada que ver, pensamos absolutamente distinto, nos interesan cosas completamente distintas. Bueno, pero ¿qué tenemos en común? Bueno, somos del mismo pueblo. Ah, bueno, entonces sí podemos ser amigos. No, hay que buscar, o sea, en el fondo se puede ser amigo de todo el mundo porque compartimos la naturaleza humana, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos para punto de arranque. Entonces, bueno, esto es en relación a las relaciones laborales o relaciones de amistad, ¿no? Que es pasarlo bien juntos, pues bueno, crea vínculos muy bonitos y duraderos. Ok, entonces, vamos a ver, relaciones en redes, ¿no? Quería como ver solo aquí un momentico las relaciones en redes. Están viendo bien, porque tengo aquí en el chat de Amanda, dice que la pantalla se quedó fija en la lámina 2. No sé si... Sí, sí, en la lámina 2 se quedó la pantalla. Sí. Ay, Dios. ¿Y entonces qué será eso? Vamos a regresar. ¿Qué será lo que pasa? Voy a intentar salir de aquí. A ver si entrando de nuevo nos va mejor. ¿Pudieron entrar? Ahora sí están las relaciones en redes. Perfecto. Voy a retroceder un segundo para que vean unas fotos bellas y ya regresamos. Ok. Se quedaron en la número 6, dijiste. No sé si vieron esto, ¿no? Entonces, bueno, relaciones familiares. Este es el cuadro del que estábamos hablando de los nexos familiares. Los puntos que tratamos en cuanto a las relaciones laborales y de amistad. Muy bien. Y vamos por aquí entonces. Ok, entonces, relaciones en redes, ¿no? Que me quería detener aquí, aunque no es lo más importante, simplemente por el hecho de que es una realidad pues más reciente y que hay que comprender bien en toda su... Es maravilloso y al mismo tiempo tiene ciertos riesgos que hay que conocer, pero probablemente ustedes saben de esto muchísimo más que yo, simplemente mencionar algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué podría preocupar de alguna manera de las relaciones en redes, ¿no? Que por una parte se da que hay una presencialidad y una ausencia, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Presencialidad porque me facilita estar cerca de los que tengo lejos y eso es algo que agradecemos demasiado, o sea, tantas personas ahorita que tenemos a una gran distancia y que gracias a Dios tenemos, pues bueno, podemos mantener bastante cercanía gracias a las redes, ¿no? Pero también está el tema de las ausencias. El tema de la ausencia es que muchas veces por estar conectados a nuestros dispositivos, estamos ausentes de las relaciones persona a persona. Y eso todos lo hemos experimentado, que el celular tiene una atracción impresionante y que es mucho más fácil mantener la vista sobre el celular que generar una relación, una conversación, un mirarse a la cara, un compartir algo, un rato, un tiempo. Entonces, aquí yo lo que sugeriría es
que cada cosa tiene su tiempo, ninguna de las dos puede ser excluyente de la otra porque necesitamos ese contacto a través bueno, de las redes y también para estar informados, sobre todo en este país que hay muy pocas posibilidades de información y estar muy atentos a que podemos realmente deteriorar mucho nuestras relaciones humanas cuando estamos ausentes aunque estamos presentes, ¿no? Bueno, peligros, ¿no? También reflejar una imagen personal y real, ¿no? Es decir, que no solamente porque uno pueda, no sé, maquillar las imágenes o gracias pues bueno, a Photoshop y no sé cuántas cosas, sino que realmente la personalidad de cada uno a través de la pantalla es decir, personas muy tímidas pueden sacar lo que llevan dentro, detrás de la pantalla, porque se sienten menos amenazadas, o puede pasar lo contrario, que yo quiera reflejar algo que no soy, porque puedo lograrlo a través de este medio que no lo podría lograr no sé, en la vida real. O sea, por ejemplo, llenar Instagram de fotos de lugares que nunca he ido ni iré, pero para que crean que yo tengo una gran, no sé qué. Bueno, tonterías digo, pero bueno. Otro aspecto, ¿no? Evitar situaciones que requieren fortaleza, no enfrentar. Es decir, supongamos que necesitamos conversar cara a cara con una persona y nos resulta mucho más fácil mandar un voice en el que decimos aquello que hubiera sido mucho mejor decir, pues viéndonos la cara y que no digo solo cosas malas, también cosas buenas. La gente dice, pero bueno, ¿por qué? Si yo estaba aquí al lado, por qué no me lo decías? ¿No? O sea, vámonos a la playa, ay, vente para mi cuarto y me dice que vámonos para la playa. Pero bueno, que la pantalla no nos lleve pues bueno, esto que decía aquí, pues, ¿no? Bueno, luego, buscar compensaciones fuera de la propia realidad vital, ¿no? Usar, pues, esto como una vía de escape. Pues bueno, no sé, uno está casado, por decir cualquier cosa, pero tiene un amigo en las redes con el cual habla de cosas muy interesantes y muy subidas. Bueno, sería una cosa absurda, ¿no? Una falta de unidad, de propósito de la vida, sería un desorden completo, ¿no? Bueno, entonces, y esto es muy fácil, a mí me impresiona la cantidad de veces que a uno le llegan mensajes en los que te dice, ¿cómo hacer para consultar lugares sin que quede rastro de que los has consultado? Bueno, no será muy bueno eso que uno quiere hacer para que estés tan preocupado de ocultarlo, ¿no? Este tipo de cosas, o cómo saber que una persona te leyó, bueno, estas cosas. Bueno, total que el ámbito de las redes es un ámbito muy interesante porque realmente se pueden hacer amistades maravillosas, pueden crearse vínculos laborales maravillosos y de hecho mucho de la realidad que estamos viviendo va por este camino, es decir, no he querido con la lámina anterior como rechazar, simplemente advertir lo que todos sabemos, que hay que estar atentos sencillamente porque pudiera ser para personas que no tengan como una mayor madurez en la vida, crearles situaciones incómodas o difíciles. Bueno, entonces, claves para una buena relación. Pero claves para una buena relación, algunas. Pongo algunas porque no son ni todas ni las más importantes, sino las que se me ocurrieron mientras iba preparando la clase, ¿no? Entonces, claves para una buena relación. Entonces, comprensión de su naturaleza objetiva. ¿Qué significaría esto, no? Por ejemplo, si yo me planteo, estamos hablando del tema de santificar las relaciones humanas, ¿no? Para yo poder santificar algo, tengo primero que conocerlo y después lograr que llegue a ser lo que debería ser, ¿no? Es decir, si yo quiero ser una buena estudiante, tengo que entender qué es ser buena estudiante, porque si para mí ser buena estudiante es, bueno, al menos ir una vez al año a clase, no he entendido nada y entonces no. Entonces, comprensión de su naturaleza objetiva. O sea, ¿qué significa ser una buena madre? Que no significa perfección, o sea, no estoy hablando de que seamos personas perfectas, que no nos equivoquemos nunca, no, pero ¿qué necesita un hijo de su madre?
a esta edad, a esta otra, ¿no? ¿Qué significa ser un buen esposo, ¿no? En relación, bueno, no es solo el llevar el dinero a la casa, que ahorita ese concepto de, no, ahorita todo el mundo tiene que traer dinero a la casa, desde el más grande al más pequeño, y todo el mundo tiene que colaborar en la casa, en las cuestiones, cada uno según sus cualidades personales. O sea, ¿qué significa, no, en el ambiente? O sea, conocer la naturaleza objetiva, ¿no? Y para eso es necesario reflexionar, estudiar, ¿no? Observar en otros nuestro modelo de vida. Es decir, uno puede decir, mira, yo no sé lo que es ser una buena madre, pero yo veo a fulanita, ¿no? Que siempre la veo contenta, que la veo el modo en que resuelve los asuntos, que la veo que cómo es cuando sufre y cuando goza. Yo digo, y bueno, claro, estoy hablando de ser buena madre, cómo trata a los hijos, cómo los educa. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, uno puede aprender de la observación, uno puede aprender estudiando, ¿no? Porque hay muchas cosas maravillosas en cuanto a todos estos temas de familia, digamos. Igualmente, en relación, imagínense, en relación al, bueno, nada, ok, entonces, comprensión de la naturaleza objetiva de la relación. Es decir, ser, eh, mi relación con esta persona es, soy su mamá. ¿Qué significa ser su mamá? ¿No? O sea, ustedes me dirán, sí, ¿qué significa? Bueno, eso es lo que tenemos que estudiar, investigar y todo eso, ¿no? Bueno, o ¿qué significa ser un buen trabajador concretamente en esta empresa donde yo estoy, ¿no? Eh, por ejemplo, si es una relación de tipo horizontal, entonces, ¿cómo expreso mis opiniones? ¿Cómo escucho a los demás? ¿Cómo soy capaz de mantener el propósito del proyecto? O sea, ser un buen trabajador significa algo concreto, ¿no? Entonces, comprensión, decía, de la naturaleza objetiva de esa relación. Luego, búsqueda del bien real del otro, ¿no? Es decir, este profundo deseo de vivir para los demás nos ayuda a santificar las realidades, las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque el que uno quiera el bien del hijo, objetivamente, nos lleva a poner los medios para hacerlo. O sea, no se trata de que yo quiero ser una buena madre, sino que yo quiero que mi hijo sea feliz, esté bien enrumbado en la vida y tal, ¿no? Entonces, como yo quiero ese bien, querer el bien, genera en mí las acciones que producen ese bien, ¿no? Entonces, el amor al otro, ¿no? Yo quiero ser una buena esposa, pero lo que realmente debería querer es amar mucho a la otra persona, ¿no? Yo quiero ser un buen trabajador. Bueno, yo lo que quiero es que la empresa salga adelante. Es decir, el deseo de bien, de bien trascendente, no de mi bien personal, sino del bien que está más allá de mí, ¿no? Ponerme en búsqueda de ese bien es lo que logra que yo sea, pues bueno, una buena madre, una buena hija, una buena esposa, lo que sea, ¿no? Ok. Entonces, en esto hay que saber que tenemos esa tendencia a querer sobre todo la propia felicidad y ponernos en función de esto, que sería como si el centro de nuestra vida es el amor propio, el egoísmo, la búsqueda de la realización personal. Esto va directamente, ¿no? Choca con la consideración que yo le debo a la otra persona y más bien comienzo a verle como un objeto, algo que me sirve a mí para, ¿no? En cambio, cuando yo considero el bien del otro, eso me lleva a la donación, requiere olvido de uno mismo y requiere también fortaleza, porque el bien del otro no es solamente que esté contento o cómodo, sino que sea bueno. Y eso a veces requiere de nuestra parte una ayuda que no es fácil, porque hay que enseñar el camino y hay que advertir y hay que animar y hay que tener pues esa fortaleza de cuando uno quiere bien a las personas, ¿no? Entonces, el enemigo para esto no podría ser en búsqueda del bien real del otro. Esa excusa que se presenta de
Bueno, es que yo respeto mucho la libertad de cada uno, ¿no? Que cada uno viva como quiera vivir, que cada uno piense lo que quiera pensar, con tal de que no haga daño a los demás. Entonces, este tipo de razonamiento hace mucho daño, porque no cualquier cosa hace feliz al otro. Es decir, si yo digo, fulanito que está tomando droga, por poner un ejemplo así ya como patético, ¿no? Bueno, pero esas son cosas suyas, ¿no? Si él decidió eso, mientras no mate a nadie, pero bueno, si yo quiero el bien del otro, yo quiero que el otro tenga una buena vida y por tanto me planteo ayudarle a que deje la droga, ¿no? Entonces, ese argumento del respeto a la libertad muchas veces es el disfraz de la propia comodidad, ¿no? Y del deseo de no pasar un mal rato. Yo realmente no le voy a imponer a la otra persona nada, porque yo no puedo decidir la vida del otro, pero lo que yo sí puedo hacer es darle luz, darle fuerza, darle compañía, orientarlo en el camino, etc. ¿Bien? Bueno, luego, conocimiento personal y de los demás. Bien, estamos hablando de algunas claves para una buena relación. Entonces, conocimiento personal y de los demás, es decir, yo cómo soy, cómo es mi carácter, cuáles son mis puntos positivos, cuáles son mis puntos débiles, ¿no? La otra persona, cómo es su carácter, cuáles son sus puntos positivos, cuáles son sus puntos débiles, en qué punto chocamos, en qué punto coincidimos, ¿no? Entonces, el conocimiento, o sea, si supongamos, ¿no? Si yo tengo un conocimiento personal, ¿no? Sobre mi persona, lógicamente, mi propio conocimiento, el conocimiento de mí misma es equivocado. O sea, supongamos que yo soy un futbolista y pienso que soy una bailarina de ballet, ¿no? Pues resulta que yo pienso que estoy bailando ballet y lo que estoy haciendo es dando patadas. Entonces, ¿cómo podemos saber si el conocimiento nuestro personal sobre nosotras mismas, mi autoconocimiento, digamos, es correcto? Viendo la reacción de las otras personas, o sea, el feedback que nos dan los demás, nos hace comprender quiénes somos cada una de nosotras. Es decir, si yo cuento chistes y nadie se ríe, es que yo no soy graciosa contando chistes. Entonces, o mejoro en el modo de contar los chistes o mejor me cambio a otra cosa distinta. Entonces, el conocimiento propio tiene mucho que ver con el espejo en el que, o sea, los demás son el espejo en el que yo me reflejo. Yo genero ira en los demás. Yo genero, o sea, la gente se quiere quedar conmigo, quiere salir corriendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas me dicen un poquito, bueno, aspectos en los que se puede mejorar. Bien, luego, okay. Bueno, pero en esta parte, ¿no? Cuando existe este conocimiento personal y el conocimiento de los demás, cuando sabemos los puntos en común y los puntos en los que chocamos, ¿no? Entonces se puede llegar bien, ¿no? A el complementarse una persona con otra. O sea, para ir bien por la vida no significa que las dos personas tengan que gustarle las mismas cosas, querer los mismos proyectos, absolutamente todo igual, porque eso no existe en el mundo, ¿no? No tendríamos posibilidad de compartir la vida con nadie. En cambio, sí se da la posibilidad de que siendo muy distintos, nos comprendamos, nos complementemos y nos ayudemos en el camino de la vida, aprendiendo unos de otros. Bueno, entonces relaciones, algunas claves de una buena relación, ¿no? Transparencia, buena comunicación. Hay personas que por modo de ser son como, no reflejan su interioridad. O sea, quizá nunca se sabe, igual hay timidez o hay otro, nunca se sabe si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que se dice. Si están en contra o si están a favor, si están contentos o si están tristes, si están, o sea, son como, no sé, como imperturbables, ¿no? Si le gusta la lluvia o le gusta el sol. Entonces, vivir con una persona así puede resultar difícil porque realmente no se deja conocer y pues bueno, no es fácil pues hacerse a ella y eso puede dificultar un poquito la comunicación, ¿no?
Entonces, transparencia, es decir, también en cómo vemos las cosas, ¿no? Ocurre un hecho y una persona se molesta muchísimo y la otra le pareció lo más divertido de todo, ¿no? Bueno, entonces allí hay una disparidad, bueno, supongamos que es un hecho importante, no cualquier tontería, ¿no? Pues bueno, quizá pasado un tiempito, cuando pasó el momento crítico, es momento de conversar. Mira, ¿por qué a ti eso te pareció tan gracioso? ¿No te diste cuenta que aquella persona se ofendió con eso que tú dijiste? O sea, el lograr que no haya como, vamos a pasar la página y que esto se quedó así, pues, ¿no? Digamos, en cosas que son importantes, no podemos estar en eso todo el tiempo, ¿no? Pero que haya como una claridad en la vida, si hay algo que no me ha parecido, es bueno que si hay buena amistad con la otra persona, que es lo lógico, pues compartirlo, ¿no? ¿Por qué piensas así? ¿Qué te motivó a esa situación? Bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, fomentar esa buena comunicación. De esto hay 22.000 cursos para aprender a comunicarse mejor. Entonces, en ese conocimiento personal y de los demás, pues bueno, complementarse, ver lo bueno, disculpar lo malo, ayudar a superar en la medida de lo posible lo malo, ¿no? Se necesita capacidad de observación y diálogo en los temas fundamentales, ¿no? Es bueno dialogar. ¿Qué piensas tú de esto? ¿No? Sobre todo cuando uno está planteando tener una vinculación estable con una persona, ¿no? Un matrimonio, tal, pues es bueno que los temas fundamentales de la vida estén claros, ¿no? Estén conversados previamente al matrimonio, ¿no? Bueno, luego, fortalecimiento habitual. Entonces, aquí es algo muy sencillo. Lo que quería contarles es que o sea, yo estoy diciendo cosas que todas las personas que me oyen la saben, pero bueno, para compartirlas, ¿no? Entonces, fortalecimiento habitual de las relaciones. Es decir, lo que no crece, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, lo que no crece permanece, ¿no? Permanece en el punto donde se quedó. Y no, la realidad es que lo que no crece, decrece. O sea, por las características propias del ser humano, ¿verdad? La amistad, la relación entre el esposo, el marido y la mujer, la relación con los hijos, si no se alimenta habitualmente, desaparece, ¿no? Desaparece o se complica, que es peor todavía, ¿no? Entonces se va, lo que no se mejora, empeora. Hay que tener clara esa ley, porque hay que estar continuamente, es como una persona que le decía en una universidad, decían, ay, qué belleza, el césped, eso era en España, este césped tan verde. Y la persona que los estaba guiando, a las personas que estaban allí, le decía, sí, sí, se riega todos los días, ¿no? Entonces, claro, o sea, no hay nada, no dice, Dios mío, ese matrimonio tan maravilloso, es que parece que estuvieran recién casados. Bueno, eso no es así, ¿no? Eso se riega todos los días, ¿no? Igual la relación con los hijos. Cónchale, ¿desde cuándo no hablo con mi hija, con mi hijo? ¿Desde cuándo no compartimos? Bueno, lo que no crece, decrece. Bien, luego, comprensión de la debilidad y de la grandeza humana. De la debilidad, porque las personas que nos rodean y nosotros también nos equivocamos. Somos capaces de ofender, somos capaces de malinterpretar, somos capaces de tener prejuicios, somos capaces de juzgar sin tener los datos verdaderos, ¿no? Por tanto, pasan millones de cosas a lo largo del día que hace que dos personas se sientan que no están en sintonía, porque hay como una barrera entre ambas, ¿no? Entonces, comprender, ¿no? Comprensión de la debilidad y de la grandeza humana. Entonces, se trata de, el Papa Francisco tiene cosas bellísimas de estos temas, ¿no? De aprender a pedir perdón, ¿no? O sea, no sé, fulanita, tú guardaste esto en este sitio, no, yo no lo guardé. Siempre dejas las cosas regadas y no sé cuánto. Y después nos damos cuenta que fuimos nosotros las que habíamos guardado en otro lugar.
bueno, vamos a casa de fulanita y le decimos, mira, perdóname, muérete que yo lo tenía en mi cartera, ¿no? Entonces, es como restituir aquello que habíamos de alguna manera deteriorado, ¿no? Perdón, disculpa y también exigencia, ¿no? Porque esto lo ponía por este tema de la grandeza humana. Es decir, cada ser humano es capaz de alcanzar altas cotas pues bueno, de bondad y de conocimiento, o sea, la perfectibilidad del ser humano en general es bastante grande, ¿no? Y dependiendo de las personas, quizá pues podemos conformarnos con poco, por comodidad o por falta de motivación o porque se nos ha puesto una piedra en el camino y no nos dejan adelantar o lo que sea, ¿no? Entonces, el estar con los demás para que los demás sean mejores, ¿no? O sea, el que uno pueda esperar de una amiga, de un amigo, del esposo, un consejo desinteresado para dar un paso adelante en nuestro crecimiento como persona, ya sea en una virtud o ya sea en una preparación profesional más exigente, o sea, esa apertura por una parte para oír aquello que me jala para arriba, ¿no? Y esa fortaleza también para no conformarme con, bueno, ya es suficientemente bueno, ya es suficientemente buena. O sea, el tema de la santidad tiene mucho que ver con ese buscar como la mejor versión de nosotros mismos, no por un motivo de soberbia o de rendimiento eficaz de nuestra vida o por gozar de la vida al máximo, no. Es que en la medida en que seamos mejores, haremos de nuestro mundo algo mejor. O sea, si yo soy mejor, mi familia va a ser mejor, mi vecindario va a ser mejor, mi ciudad va a ser mejor y así, así creciendo hasta tal, ¿no? Como decíamos el otro día, estas crisis mundiales son crisis de santos. ¿Y será que nosotros le pedimos poco a los demás? Pero no digo de que, o sea, yo me acuerdo de una oportunidad, perdón, que es un ejemplo personal, pero en la universidad estábamos en una clase, ¿no? Ya no me acuerdo qué materia era, pero era en el primer año, eso sí me acuerdo porque estaba muy jojota. Entonces, un profesor entrando en la clase me dice, Virginia, al final de la clase, quédate un momento que quiero comentarte algo. Y yo, bueno, toda la clase no podía saber, o sea, no oí la clase pensando, Dios mío, ¿qué tendrá que ver este profesor conmigo? Yo tampoco es que lo conocía mucho y tal. A la salida de la clase me dijo, mira, tú puedes dar mucho más. Yo me quedé de una pieza, porque, o sea, yo no sabía que yo estaba dando menos de lo que podía dar. Y ese consejo me ayudó mucho. Claro, y ese profesor más nunca lo vi, más nunca supe de él, tampoco que él se pusiera todos los días a decirme algo, ¿no? Sino que me dio el consejo oportuno en el momento oportuno. Y era un consejo de tipo profesional, ¿no? Entonces, comprensión de la debilidad y de la grandeza humana, estimular a las personas para que lleguen lejos y si es posible más lejos que nosotros. Es decir, que se puedan apoyar sobre nuestra experiencia para lograr llegar más lejos, ¿no? Y San José María decía, por ejemplo, es una tontería insigne, o sea, no es literal, ¿no? Pero conformarnos con que una persona de 10, ¿no? Cuando puede dar 20. Y es así, es una realidad, ¿no? Eso no significa que hay que jalar a la gente de mala manera o poner a los hijos en una situación de tensión, no se trata de eso, ¿no? Pero sí de poner, de que las personas tengan metas altas y de ayudarles en el camino, que no se sientan solos, que puedan alcanzarlas. Bien. Puse aquí justicia y caridad, ¿no? Como también una clave de una buena relación. Porque en una relación hay una parte de justicia, es decir, una persona como, no sé, o sea, uno le debe al otro algo concreto, o sea, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, yo a mis padres les debo dar lo que como hija les debo dar. A mi trabajo le debo dar
lo que le debo dar. A mis hijos, me explico, o sea, dar a cada uno lo que les debo, digamos, ¿no? Hay como una deuda con ellos. Bueno, entonces esto sería la justicia. Justicia es dar lo que se debe dar. En cambio, la caridad, que tiene que presuponer la justicia, supone un excederse, ¿no? Dar más de lo que está, pues digamos, de lo justo, ¿no? Siempre nos hemos encontrado con personas que viven así. O sea, la palabra caridad se entiende de distintas maneras, como dar una limosna o una cosa, pero no estoy hablando de eso, sino uno muchas veces se ha encontrado en la vida con personas que siempre lo sorprenden a uno porque resulta que nos dieron más de lo que esperábamos de ella. O sea, necesitábamos que nos acompañara 10 pasos y nos acompañó 20, ¿no? Necesitábamos que nos diera uno y nos dio 10, o 5, o 2. Claro, ya está por terminar. Entonces, es el tema de justicia y caridad. Y el tema de santidad, bueno, ya solo vivir la justicia es una gran aspiración, pero el vivir la caridad es algo que es muy interesante, ¿no? Y también me acuerdo aquí de unas palabras de San José María que decía, eso creo que es un punto de camino, que dice, es una pregunta, ¿no? Que no puedes dar más, ¿no? Y después dice a continuación, ¿no será que no puedes dar menos? Cónchale, es una broma fuerte, ¿no? Esas palabras, pero realmente uno dice, realmente la capacidad humana de generosidad, de preocupación por los demás, puede crecer mucho hasta unos límites que uno se queda sorprendido, ¿no? Bueno, para todo esto tenemos la ayuda inestimable de la gracia de Dios, que hemos estado hablando también de la gracia en las distintas clases. Entonces estamos hablando para personas de vida cristiana o que al menos desean tenerla, ¿no? Sabemos que la gracia, lo decíamos en otra de las clases, es como una participación de la naturaleza divina que nos permite conocer y amar como Dios conoce y ama. Por tanto, hay cosas que uno no haría con sus propias fuerzas, pero ayudado por la gracia sí. Por ejemplo, hay cosas, digamos, una persona, no yo en particular, yo esto no lo puedo perdonar. Supongamos que es una cosa grave de verdad y que uno podría decir verdaderamente eso es imperdonable. Bueno, con la ayuda de la gracia sí podemos, ¿no? Porque sobre todo cuando hay una situación de este tipo, el perdón sana nuestra propia alma, que es la que está, bueno, la de la otra persona, pues también tiene que rectificar su vida, ¿no? Si es que es el caso, pero el perdón nos recompone. O sea, el perdón, el primero que se beneficia cuando perdona es la persona que fue agraviada, ¿no? Porque es como que si se liberara de un gran peso que tiene sobre los hombros. Y solo se puede perdonar de verdad, sobre todo cuando son cosas así fuertes, pues con la ayuda de la gracia que Dios nos da, ¿no? Porque Él supo perdonar a los que le agraviaron, a los que le quitaron la vida, y bueno, y a nosotras nadie nos ha quitado la vida todavía porque estamos aquí en este chat, ¿no? En este Zoom. Entonces, bueno, contar con la ayuda inestimable de la gracia. Entonces, en conclusión de esta clase, ¿no? La llamada universal a la santidad, lo que quiere decir es que Dios espera de sus hijos, pues, que puedan encontrarle en el medio de sus ocupaciones ordinarias. Y no solo que espera eso de ellos, sino que le da su ayuda para que puedan santificar esa realidad. Todo a la medida de nuestra pequeñez. Es decir, ninguna persona es, bueno, ni superhombre ni supermujer. Nos equivocamos, lo hicimos mal, recomenzamos, rectificamos, y eso hasta el día en que nos entierran, ¿no? Entonces, pero se va notando, ¿no? Cuando una persona lucha, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un jardín,
¿no? Y ustedes dicen, bueno, yo hoy solamente puedo quitar, no tengo casi tiempo, ¿no? Solo puedo quitar una mala hierba, ¿no? Y mañana otra, y pasado mañana otra. Pero bueno, si yo cada día quito una mala hierba, pues resulta que mi jardín estará limpio. Y eso lo veo clarísimo porque cuando no quito ninguna ningún día, a los 3 meses aquello es una jungla. Entonces, ese es el tema de nuestra vida, ¿no? Rectificar lo pequeño e intentar eso con la ayuda de la gracia, pues hacer de nuestra vida pues como un surco de bien, como que lo que genere nuestra vida, bueno, también con palabras de San José María, perdonen que le nombre tantas veces, pero sembradores de paz y de alegría. No se siembra la paz y la alegría si no se tiene, y no se tiene paz y alegría si no hay lucha. ¿Y dónde está la lucha? Aquí, en la santidad de la vida diaria. Okay. Bueno, con esto terminamos. Ah, no, mentira, aquí faltaba uno. Un propósito firme en la amistad, que en mi pensamiento, en mi palabra, en mis obras, respecto a mi prójimo, sea quien sea, no me conduzca como hasta ahora. Es decir, que nunca deje de practicar la caridad, que jamás dé paso en mi alma a la indiferencia. La indiferencia es muy de temer. Bueno, muchas gracias. Ya saben que si necesitan algo me pueden contactar por aquí o por el teléfono, hay algunas que lo tienen. Y bueno, pues nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ya en el futuro, espérate aquí, ajá, que voy a